Continuamos en Observatorio hablando de la situación política de México. Javier Aparicio, una de las primeras iniciativas que envió el presidente Peña Nieto fue para reformar la ley de la Administración Pública Federal mientras se discutía y se fraguaba, eso lo supimos después, el Pacto por México, y tuvo dificultades para hacer esta reforma en donde, entre otras cosas, desaparecía, como ya en efecto desapareció desde el 1 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es tu balance de este rediseño de la Administración Pública Federal? Sí, yo creo, no estoy, bueno, tenemos que ver sobre la marcha cómo se implementa esto. Yo sí creo que le corresponde al Poder Ejecutivo pues, organizar las actividades de su gabinete un poco como mejor le convenga, digamos, sin violar la Constitución, claramente. Yo creo que con esto se quería dar una señal de, bueno, fue idea del PAN separar, digamos, quitarle el mazo a Segov, y a lo mejor es como una señal de, bueno, yo voy a tratar de concentrar los instrumentos de gobierno. A mí me parece, en lo particular me parece extraño que todo esto que tenemos hoy en la Secretaría de Seguridad Pública quepa en un subsecretario. No me sorprendería que ese subsecretario esté entrando y saliendo, ¿no? De por sí los secretarios de Gobernación entran y salen con mucha volatilidad. Bueno, se vuelve una secretaría más grande. Con el asunto de función pública creo que, bueno, también seguimos en prueba y error sobre cuál es la mejor forma de que el Ejecutivo o de que la Administración Pública Federal se vigile a sí misma. Es cierto que durante el proceso de esa reforma, pues hubo un poco de tumbos. Si nos damos cuenta, creo que donde hay mayor acción es en el Senado, ¿no? También en el Senado también se atoró un poquito la reforma educativa, la reforma laboral y demás. Y eso tiene que ver con la conformación de fuerzas del Senado y las reglas de quórum. Al final sí salió, pero lo que observamos ahí es que, bueno, sí, al final al partido en el gobierno tiene que hacer concesiones, ¿no? De repente le pedían, no sé, la ratificación de algunos cuadros por las cámaras y demás. Y creo que lo que estamos viendo es, pues sí, es la negociación política en un contexto democrático. Tenemos algunas peculiaridades mexicanas, ¿no? La negociación en un contexto de no reelección, pues es peculiar, pero yo lo veo como una señal de normalidad. Sí es como, si nos damos cuenta, sí está moviendo, Peña Nieto está moviendo muchas fichas en el primer año. Vamos a ver cómo le sale, ¿no? Jorge Javier Romero, el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública, digamos, pierda estatus, deje de ser secretaría y que, digamos, las funciones policíacas estén dependiendo de la Secretaría de Gobernación, fue leída en el sentido de que podía estar siendo una vuelta al pasado a una Secretaría de Gobernación muy policíaca, autoritaria, pero también se hizo la lectura de que, bueno, pues justamente lo que se estaba tratando es de bajarle prioridad al tema policíaco desde la visión del gobierno. ¿Cuál es tu impresión? Yo lo veo así, es decir, está pasando de ser una secretaría a concentrarse en las cuestiones policíacas en una subsecretaría que forma parte de una organización que tiene otras facultades, que tiene funciones de carácter estrictamente político. La negociación con el Congreso y los gobernadores sigue estando en el ámbito político en gobernación. Que esto es una anomalía, porque en general los ministerios del interior en los países democráticos se dedican a los temas de seguridad, policíacos, y la negociación con el Congreso la hace directamente el jefe del gobierno, que en este caso es el presidente de la República, ¿no? Pero bueno, entonces esa dualidad que tuvo la Secretaría de Gobernación en el pasado la recupera, pero en un contexto que es muy distinto, ¿no? Es decir, ahora yo creo que el énfasis que se quiso poner en esta absorción de la Secretaría de Seguridad tenía que ver con el cambio de nivel de prioridad que se le estaba dando, por lo menos de exposición pública al tema policíaco, ¿no? Que fue lo que caracterizó y ya marcó históricamente al gobierno de Felipe Calderón. Y también esto está pensado desde mi punto de vista para cambiar el clima, ¿no? De la percepción pública respecto al tema de la seguridad, ¿no? Bajarle el nivel de estridencia con el que lo manejó Calderón. Claro. Una de las reformas, propuesta todavía por Calderón
antes de irse a través de la iniciativa preferente, que quizá es la que menos ha sido atendida por la opinión pública, es la reforma en materia de la ley de contabilidad gubernamental, Javier, que se envió al mismo tiempo que la reforma laboral, que esa sí fue muy discutida y que quizá tiene una trascendencia mayor, la que ha sido menor atendida. En términos del ejercicio del poder, de la rendición de cuentas, ¿qué novedades nos trae esta reforma? Sí, bueno, la novedad ahí es simplemente sí, poderle exigir más cuentas a los gobiernos estatales y municipales, que bueno, pues, estamos hablando de entidades soberanas, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, se han ido acumulando, pues hay cosas que ocurren en los estados que simplemente la federación, opinión pública y demás, no pueden vigilar, ¿no? Entonces, es una de estas reformas que a lo mejor sí no tienen mucho sex appeal, ¿no? Pero que en el largo plazo pueden tener impacto. Por ejemplo, la creación del IFAI hace varios años, pues sí, a lo mejor de repente pasó con mucho consenso y sobre la marcha se fue viendo que podía tener consecuencias, que se le podían poner más dientes, que sí tocaba fibras sensibles de diferentes gobiernos. Yo creo que ¿no? En el sentido en el que puedas, no sé, homologar la forma en que se presenta la información de las finanzas públicas de diferentes órdenes de gobierno, pues te ayuda, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, cuando tú tratas de ver información de finanzas públicas a través del INEGI y demás, pues descubres que muchos de esos datos vienen mediante una encuesta porque no están homologadas las cuentas públicas, ¿no? Entonces sí, pues es una de esas cosas como básicas, ¿no? Dice, bueno, deberíamos tener claridad sobre la información o el flujo de recursos que reciben los estados y cómo los ejercen, ¿no? Yo creo que esa fue una reforma positiva, no tuvo, digamos, enfrentaba cierta oposición quizá a nivel local, ¿no? Pero pues ellos no tenían forma de bloquearla, ¿no? Claro. El presidente Peña lanzó la iniciativa, bueno, porque además estaba en el pacto en materia de educación, haremos aquí un programa para analizar a fondo, pero también ahí hay, digamos, sustancia, pero también mucho, digamos, mensaje político, Jorge Javier. Hay mucho mensaje, pues yo me voy sobre todo por la sustancia, me parece que es la reforma más importante en lo que se refiere a las reglas del juego del sistema educativo mexicano desde 1946. Y logró el acuerdo de los partidos. El acuerdo de los partidos que además en el Senado logró que se mejorara incluso la iniciativa presidencial en algunos temas importantes. Y yo creo que en términos sustantivos sí puede ser un buen paso, una buena base para cambiar el arreglo institucional que deformó el sistema educativo mexicano, lo deformó. Porque hizo que el sindicato acabara controlando no solo las relaciones laborales, que esa es una tarea fundamental de los sindicatos, por eso deben existir los sindicatos, sino toda la carrera de los maestros y el sistema de incentivos de los maestros. Y eso había que modificarlo. Y yo creo que fue muy importante no solo el tono con el que Peña lo presentó en su discurso de toma de posesión, sino el acuerdo político que se logró en torno a la reforma constitucional. Falta ver cómo se desarrolla la ley, faltan muchas cosas para que la reforma llegue a buen puerto. Pero también, efectivamente, tienes toda la razón, es un mensaje político muy claro. A diferencia de, por ejemplo, como Salinas de Gortari en 1989, que quiso dar mensajes políticos contra los poderes fácticos de su propio partido a partir de golpes de fuerza. El famoso quinazo. El quinazo, es decir, cuando le pega al secretario general del sindicato petrolero y lo mete a la cárcel, diciendo, es un poco como lo que le pasa al capitán de Casablanca, ¿no? Cuando clausura el Rick's Bar, y dice, ¿por qué? Dice Rick, porque he descubierto que aquí se juega. Y sale el croupier y le dice, sus ganancias, señor. Bueno, así era un poco, así descubrió de pronto que la quina robaba o que la quina estaba armado. Bueno, evidentemente era un golpe político, era cobrarle una factura a Hernández Galicia. Ahora, en lugar de eso, se está mandando un mensaje político a través de una reforma constitucional a partir del cambio legal y en términos democráticos, con un consenso democrático. ¿Qué quiere decir? Aquí hay poderes fácticos que tienen que ser acotados democráticamente, ¿no?
Hay el tema de los poderes fácticos me parece muy importante. Por un lado, el poder de la cúpula sindical en materia de educación, y por otro lado, el tema de los medios de comunicación, que es otra de las reformas que tú apuntabas, Javier, que además pues sabemos los antecedentes del actual presidente, muy vinculado con los intereses de las televisoras, o al menos así denunciado por sus opositores durante la campaña, creo que no sin falta de elementos, ¿no? Y ya es un tema que está colocado en la agenda. Vamos a hacer un corte y quisiera regresar a escuchar tu análisis. Continúe con nosotros, esto es Observatorio aquí en TV UNAM. Estamos hablando, pues ya lo ve, de las definiciones políticas y cuál será la reacción de los poderes fácticos ante ellas. Continúe con nosotros.